a permitirme, nada más que sean las 12, leer tu currículum porque es un currículum muy, muy interesante. Felicidades, ¿eh? Muy cortito, doctor, pero... Muchas felicidades. Bueno, pues nada más señalar que el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, en colaboración con la Universidad Iberoamericana, Plantel México, que está celebrando los 80 años de su fundación, y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos da mucho gusto que esté aquí el instituto presente, porque yo creo, Verónica, que podemos organizar muchas cosas, muchos temas, con muchos investigadores que a veces sus investigaciones tienen poca difusión, sobre todo para un público amplio, que es lo que perseguimos aquí, y que vale la pena retomar esas investigaciones y darlas a conocer, porque en la medida que se publiquen en este medio, pues todos aprendemos muchísimo. Yo digo, lo que no hemos aprendido en tantos años con la videoconferencia, la verdad es que uno se va nutriendo enormemente de la cultura de las instituciones. Así que bueno, estamos muy bien de tiempo, vamos a esperar un minuto para empezar. Les recuerdo también que el chat está abierto, ya sea para que la doctora, si quiere ir respondiendo conforme avanza la conferencia, o bien al final, para ver si no se repiten preguntas, está abierto, ¿no? Y luego también el pase de lista para todos aquellos que quieran una constancia que firmada por las tres instituciones, lo cual le da un interés muy particular y es pues una propuesta, una recomendación, dijéramos, para el currículum de aquellos que nos siguen. Bueno, pues Verónica, voy a leer tu currículum. Es doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras y pasante en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación principalmente ha sido Juan de Palafox y Mendoza, cuyas obras ha analizado desde los puntos de vista filológico y literario. Asimismo, ha incursionado en la poesía novohispana, la investigación bibliohemerográfica en fondos antiguos, bibliotecas y archivos, y la edición crítica de textos cuyos productos son las 12 ediciones críticas que hizo la poesía palafoxiana, y al manuscrito La navegación del alma por las 7 edades del hombre, 1600, de Eugenio Salazar, así como el libro Estudio crítico comparativo de las varias poesías espirituales de Juan de Palafox y Mendoza, publicado en el 2005. Además, es coautora de los catálogos comentados de la Biblioteca Palafoxiana, Los libros en los senderos de la fe, Este amoroso tormento, El libro y la mujer novohispana y El mundo en una sola mano, Bibliotecarios novohispanos. Ha dictado conferencias en medios universitarios y académicos cuyos trabajos se han publicado en la revista anual Pensamiento Novohispano. Memorias del Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano, que está en línea. Bicentenario del Diario de México, Los albores de la cultura letrada 1805-2005, publicado por la UNAM en 2009. Y desde el 2005 y hasta la fecha se ha dedicado a la labor editorial y la corrección de estilo. Actualmente labora en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Pues Verónica, nuevamente a nombre de las tres instituciones te damos las gracias por estar aquí con nosotros y pues sin más te damos la palabra. Ya tenemos 160 seguidores, que yo creo que es muy, muy buen público, y a veces damos unos 3 minutitos antes de empezar de tu conferencia para que aquellos que se están conectando, o en fin, a veces hay problemas para la conexión, pero bueno, ya estamos esperando pues prácticamente tu presentación. Adelante, Verónica. Muchísimas gracias, doctor, y muy agradecida por la invitación al CEN por contemplarme para hablarles de este tema que, fíjense que antes de empezar quisiera contarles que
tuve que desempolvar algunas de mis lecturas para preparar esta presentación. Y fíjense que me di cuenta que en el 2010, la doctora Idalia García, que ojalá nos esté acompañando, en su libro Tiempos de leer, algo así en la colonia, ella ya ponía un foquito rojo en su prólogo porque nos decía que la figura del bibliotecario no estaba siendo analizada. Simultáneamente, en ese tiempo, la maestra Elvia Carreño tuvo a bien emprender un proyecto sobre justamente abordar fuentes primarias para el estudio de los bibliotecarios en la colonia. Entonces, esta presentación que yo les voy a dar, pues prácticamente es un panorama extraído de este proyecto que emprendimos en el año 2011. Titulé a esta presentación Bibliotecarios Novohispanos, el ser y el hacer de una figura señera en la historia de las bibliotecas de la Nueva España. Y los temas que voy a abordar prácticamente se dividen en dos, pero divido mi presentación en una introducción muy breve al tema del bibliotecario en la historia de las bibliotecas. Y en segundo lugar, pues ya entraré en materia sobre los bibliotecarios novohispanos y abordaré aspectos generales como su asignación, cómo se le asignaba esa función de bibliotecario, sus quehaceres, sus deberes y sus cualidades. Enseguida mencionaré un ejemplo específico que es el bibliotecario de la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, que como ustedes saben, pues es la única biblioteca novohispana que sigue existiendo con las características originales de la época. Y por último daré algunas conclusiones generales. A mí me gustaría mucho escuchar sus comentarios, si tienen preguntas y abordarlas, pero desgraciadamente tengo un compromiso que no pude evadir. Entonces, a mí me gustaría si el maestro Rubén o la maestra Oli, si pudieran anotar en el chat mi correo, para que todos aquellos que quisieran hacer comentarios o plantear preguntas, posteriormente yo se las pueda aclarar una por una y poderles aclarar todas sus dudas. Bueno, en la introducción quiero destacar este grabado que ya muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Es hermosísimo, es de 1773. Es cómo se ilustró la Biblioteca Palafoxiana. Y este grabado tiene dos partes. Después vamos a ver otra parte, en donde quizás uno de esos personajes que ilustró Cendejas es el bibliotecario. Dentro de la historia del libro no podemos dejar de lado a una figura señera que lo ha acompañado en todo momento, el bibliotecario. Una figura que fue transformándose conforme el objeto libro también se transformaba. Entrecomillo la palabra libro por los distintos conceptos y denominaciones que ha recibido a través de los tiempos este objeto, invento del ser humano, donde ha depositado su memoria. Sabemos que estrictamente hablando, un volumen, una tablilla, un pergamino o un códice prehispánico no pueden tomarse como libros. Pero me gustaría invitarlos a que en nuestras mentes dibujemos todos los formatos, desde estos que ya mencioné, hasta los libros manuscritos, impresos o mecanografiados, las tablets, equipos digitales de la actualidad, que han sido la herramienta y el instrumento con los que los bibliotecarios también han ido transformándose, según las nuevas necesidades, modas, épocas, corrientes filosóficas, imprentas o tecnologías. Así, el bibliotecario de la antigüedad, luego el medieval y posteriormente el de la modernidad y la edad contemporánea, hasta el de nuestros días y el que está por venir, ha desempeñado diferentes funciones conforme cambian los tiempos.
A decir de Irene Vallejo, en El infinito en un junco, la invención de los libros del mundo antiguo, Demetrio de Falero fue quien inventó el oficio de bibliotecario, hasta entonces inexistente en la gran biblioteca, es decir, la de Alejandría, y de quien la autora resalta su hacer, que es la esencia de esta profesión. Demetrio, dice Irene Vallejo, debió de comprender que poseer libros es un ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja, un esfuerzo por unir los pedazos dispersos del universo hasta formar un conjunto dotado de sentido, una arquitectura armoniosa frente al caos, una escultura de arena, la guarida donde protegemos todo aquello que tememos olvidar, la memoria del mundo, un dique contra el tsunami del tiempo. La frase formar un conjunto dotado de sentido, por supuesto, se está refiriendo a la organización, clasificación y ordenamiento de los materiales de una biblioteca. El llamado Ordo Librorum u orden de los libros. Nuevamente les pediré que anoten en su mente esta actividad porque regresaré a ella más adelante cuando hable del caso del bibliotecario de la Biblioteca Palafoxiana. El proceso de organización y clasificación de una biblioteca es solo una de muchas más actividades que el bibliotecario debía realizar. El organizar los libros, catalogar y clasificarlos por materias o temas del mundo como física, biología, astronomía, lógica, ética, estética, retórica, política, metafísica y un sinfín de materias, registrar títulos, nombres, imprentas y volúmenes, amén de otras muchas actividades relacionadas con el control de visitas a la biblioteca, la limpieza del inmueble y del acervo, la restauración de las obras dañadas, la encuadernación de los volúmenes que la necesitaran, la administración de los dineros, la reproducción de manuscritos, la transmisión del conocimiento, la puesta de ejemplares valiosos en las manos de lectores ávidos por saber, entre otras muchas, nos dan apenas una idea de ese universo lejano en tiempo y en distancia que tenía que dominar el bibliotecario residente de los tiempos pasados. Mencionaremos otros bibliotecarios famosos como Calímaco de Alejandría, Apolonio de Rodas, Eurípides, Eusebio de Cesarea, Teofrasto, Eumenes II, Ptolomeo II, o Aristófanes de Bizancio, por mencionar algunos de la antigüedad. O bien Thomas James, el primer bibliotecario de la Biblioteca Bodleiana en Oxford, Gilles Mulet, primer bibliotecario de la biblioteca en el Louvre, Gabriel Naudet en Francia, Benito Arias Montano en España, entre otros que conforman la historia de los bibliotecarios como procuradores y guardianes de las bibliotecas en el mundo. Daremos un gran salto en el tiempo para hablar de los bibliotecarios novohispanos. Aspectos generales. En el año 2011, la maestra Elvia Carreño Velázquez coordinó un pequeño grupo de trabajo conformado por Miguel Ángel Romero Cora, Adriana de León Ham y una servidora para iniciar una investigación que rindió frutos en el año 2013 con la publicación titulada El mundo en una sola mano, bibliotecarios novohispanos, y que en el año 2014 recibió el premio que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, al arte editorial. Ustedes pueden descargar la obra para ampliar su lectura en la página web del FOEM que están viendo en pantalla. De esta obra extraigo los términos generales que expondré en la primera parte de mi intervención, tales como la asignación de título de bibliotecario, su quehacer, sus aportaciones, sus deberes, sus obligaciones y la herencia que nos dejaron. Y podrán encontrar más información sobre algunas acciones de los bibliotecarios relacionadas con el acervo, el inmueble y los usuarios, con base en fuentes primarias, como fueron los inventarios de 6 bibliotecas que hablan sobre los libros que se leían, cómo estaban ordenados, bajo qué patrones se catalogaban, cómo estaban dispuestos los estantes o libreros,
los sistemas de préstamo en sala y cuando eran llevados a las recámaras particulares de los sacerdotes o los seminaristas, entre otros muchos temas que estoy segura que serán de su enorme interés. A lo largo de 3 siglos de colonia, en la Nueva España existieron diferentes tipos de bibliotecas de carácter público y privado. Las hubo conventuales, colegiales, de seminario, universitarias, públicas y particulares. Dependiendo del tipo del que se hable, encontraremos bibliotecarios con características propias. Sin embargo, en todas ellas, la labor del bibliotecario se volvía un oficio necesario y muy valorado, pues su función no solo era operativa, sino también proporcionaba una formación espiritual e intelectual. Cuando se asignaba el cargo o título de bibliotecario a una persona, ya fuera secular o laica, se le entregaban las llaves de la biblioteca y se le encargaba su cuidado, no solo del acervo, sino también de todo lo que en ella se encontrara. Recibir las llaves de un recinto para su custodia es una tradición que se menciona en la religión cristiana cuando Jesús entrega las llaves del cielo al apóstol San Pedro, otorgándole el cargo de guardián del reino de los cielos. La llamada potestas clavium o poder de las llaves también tiene que ver, por un lado, con el poder del perdón de los pecados permitiendo la entrada al cielo. Y por otro lado, con los límites que implica la puesta en ejecución del orden y la jurisdicción en determinados ámbitos. Es decir, las llaves representan el control del pase o tránsito de un lugar a otro. En este sentido, en el mundo de las bibliotecas, el entregar las llaves de sus puertas a una persona era un acto que representaba el poder de mantenerlas abiertas para todo aquel que deseara estudiar y cerradas para quien no. Existen 2 llaves, una de plata, que representa el conocimiento en el mundo de la materia, y la otra de oro, que representa la filosofía, o sea, el estudio de Dios. Por tanto, metafóricamente, la entrega de las llaves en el ámbito de la biblioteca se refiere justamente al control de la entrada al reino del conocimiento. Tenemos entonces 3 documentos que custodia la Biblioteca Nacional de México, que refieren la asignación de bibliotecario por medio de la entrega y recepción de las llaves de la biblioteca. El primer documento es titulado Patente de Fray Fernando Alonso González, en que nombra a Fray Miguel Cedeño bibliotecario y librero del Colegio de Celaya, escrito por Fray Cristóbal Javier Urrutia en 1729. Se dice que aquí en este documento se dice que el bibliotecario debe estar a cargo de la llave y las alhajas. Cito: porque deseamos con sumo estudio la conservación de los libros que hemos puesto en la librería común de este colegio, instituimos y nombramos y señalamos a vuestra reverencia por bibliotecario y librero de dicha librería, debiendo tener continuamente a su cargo llave y alhajas, sin que alguno pueda, sin consentimiento de vuestra reverencia, sacar de ella libro alguno, y dejando papel escrito y firmado de los libros que sacare, y ninguno podrá sacar más libro que el que pertenece a su facultad y materia que de presente estuviera escribiendo, y para lo demás que necesitaren irán a estudiar y a escribir a la librería. En un segundo texto de Fray Manuel de Argüello, titulado Comisión a Fray Isidro Alfonso Castañeira para que organice el archivo del convento de San Francisco de México de 1705, se menciona la entrega de las llaves al nuevo bibliotecario. Cito: mandamos que habiendo entregado las claves, es decir, las llaves, de dicho archivo, al reverendo padre de dicho nuestro convento, con el religioso o religiosos que le pareciere necesario y fueren de su satisfacción, abra, vea y registre dicho archivo, y puestos en orden todos sus papeles e informes,
nos lo indicará para disponer su encuadernación y lo demás que pareciere conveniente. En un tercer documento de Fray José de la Ballina, escrito en 1754, titulado Patente del Ministro Provincial del Santo Evangelio de México, para que se investigue en conventos y misiones el estado de los legados de misas perpetuas, se registra el nombramiento de bibliotecario a Francisco Antonio de la Rosa y Figueroa. Dice así: mandamos a vuestra reverencia con precepto formal de santa obediencia y en virtud del Espíritu Santo, que dándose por entregado de las llaves de dicho archivo, registre, lea y coordine todos sus papeles y puestos en el método conveniente, forme los sumarios y los reduzca a nuevo becerro y protocolo general, dejando el antiguo en el dicho archivo, para todo lo cual damos a vuestra reverencia cuanta facultad sea necesaria. Fíjense qué bonito. Al bibliotecario se le está dando muchas facultades, no nada más el registrar, leer y coordinar. La llegada de la imprenta en el siglo XV dio lugar a un constante crecimiento en la producción de libros. Y en el transcurso de 3 siglos de colonia, se produjo la necesidad de ordenar todo ese material, lo que implicó crear nuevas técnicas respecto a lo que en ese tiempo se denominaba ordenación de los libros, el Ordum Librorum del que ya habíamos hablado antes, y que actualmente corresponde a lo que es la catalogación y la descripción bibliográfica, formando los llamados inventarios o memorias, que corresponden actualmente a los denominados catálogos. Esta actividad se considera la principal y más importante actividad del bibliotecario novohispano y en general de los bibliotecarios de todo el mundo. Una vez que el bibliotecario recibe las llaves de la biblioteca, tiene que realizar las siguientes actividades: limpieza del inmueble, dotarlo de seguridad con cerraduras, herraduras en ventanas, propiciar las mejores condiciones atmosféricas que no afectaran los documentos, acatar los lineamientos establecidos por el superior de la orden y el ecónomo para que los usuarios o personas ajenas o incluso agentes naturales no pudieran dañar el acervo, levantar un inventario, mandar un reporte a los superiores y ordenar su debida encuadernación para garantizar su preservación futura. En el texto de Fray Manuel de Argüello, del que ya hice mención antes, se informa de las actividades que debía realizar Isidro Alfonso Castañeira como bibliotecario librero. Dice así: para su mayor aseo, limpieza y seguridad, necesita de que con toda solicitud, vigilancia y cuidado se registren y encuadernen los papeles de que se componen, y principalmente las informaciones que en dicho archivo se hallan de muchos tiempos sin encuadernar, cuya conservación, por muy suficientes y bastantes razones, debemos todos solicitar y procurar, y hallándonos con entera confianza y satisfacción de que el bibliotecario Isidro Alfonso, con toda puntualidad, se dedique y aplique con todo el cuidado que como negocio de no poca importancia pide dicho registro. Hasta ahí la cita. El bibliotecario se preocupaba porque la biblioteca y el archivo estuvieran aseados, limpios y seguros, lo que indica que primeramente hacía actividades domésticas y de custodia. En segundo lugar, registraba y encuadernaba los volúmenes para preservarlos y conservarlos en buenas condiciones. Además, el padre bibliotecario o archivero se valdría de la ayuda de colaboradores menores. Por lo general, si se trataba de bibliotecas para la formación religiosa, se ayudaban de hermanos de la orden y seminaristas que él elegía conforme a las mejores formas de comportamiento y pensamiento. Y de acuerdo con las actividades, determinaba el número que le parecieran necesarios. Si era biblioteca escolar, los ayudantes eran estudiantes de los mismos colegios. Una vez que abriera, viera, registrara y pusiera en orden el archivo, haría un reporte
que mandaría a los superiores y procedería a encuadernar los ejemplares que lo necesitaran. Aquí les pongo a Fray Luis de León, no me consta y no desconozco si fue bibliotecario, pero me gusta esta ilustración porque al fondo se ve una biblioteca, ¿no? Y él con los libros en la mesa me ilustraba estas actividades de un bibliotecario. El bibliotecario se preocupaba por evitar el hurto de algún ejemplar. Por ello, aplicaba en los cantos de los libros la marca de fuego de la institución a la que pertenecía la biblioteca. La colocación de la marca de fuego era una función imprescindible en las labores del bibliotecario y un requisito forzoso en la custodia de los ejemplares, a tal grado que incluso era de las primeras acciones que realizaba cuando una obra ingresaba a la biblioteca. En la diapositiva vemos las marcas de fuego de una obra que pertenece a la biblioteca del Colegio de San Pedro y San Pablo en Puebla y otro de la biblioteca del Convento de San Sebastián de la Ciudad de México. En el costado derecho pueden ver la anotación de Francisco Antonio de la Rosa y Figueroa, que era el bibliotecario de la biblioteca del Convento de San Francisco de México y está fechado en 1748. Otra de las funciones primordiales de los bibliotecarios novohispanos era la revisión del índice de libros prohibidos y los decretos emitidos por la Inquisición de México para estar al día de aquellos libros que habían sido declarados prohibidos o perniciosos para la fe. El objetivo era prohibir y prevenir la lectura de determinadas obras y autores, ya sea en su totalidad o parcialmente, cuyo contenido fuera ofensivo, inmoral o atentara contra las creencias católicas. El bibliotecario era quien revisaba los libros que residían en la biblioteca o los que estaban por ingresar, hacía el expurgo y lo manifestaba en las primeras hojas de la obra. La anotación de Francisco Antonio de la Rosa y Figueroa, que ya dijimos que era el bibliotecario de la Biblioteca del Convento de San Francisco de México, que están viendo en el extremo derecho de la pantalla, expresa que ha corregido la obra escrita y ha expurgado determinadas hojas. Decíamos que cuando los libros llegaban a las bibliotecas, el bibliotecario tenía que revisar el índice de libros prohibidos y los decretos emanados por la Inquisición en torno a obras prohibidas o expurgadas, a fin de tener conocimiento sobre aquellas obras que habían sido consideradas prohibidas o condenadas a la sospecha, bajo 5 rubros principalmente. Las obras contrarias a las de la fe católica romana escritas por herejes, las obras de nigromancia, astrología o que fomentaran la superstición, las obras que tratan cosas lascivas, de amores o contra las buenas costumbres de la Iglesia, las obras que estén en contra de la buena reputación del prójimo, principalmente eclesiásticos, órdenes religiosas y príncipes, y las obras publicadas que no tuvieran nombre del autor, impresor, fecha o lugar de impresión. Vean ustedes cómo en el grabado que narra el pasaje del donoso y grande escrutinio que se hace a la biblioteca de don Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, se logra ver al cura, al barbero y al ama de llaves entrando a hurtadillas en la biblioteca del Hidalgo. El cura, con birreta clerical, señal de que se trata de una autoridad eclesiástica, tiene un ojo de cristal o monóculo que representa la auscultación rigurosa y severa del contenido del libro. A la izquierda, el barbero señala con ambos dedos índices tanto los libros colocados en el librero como el que está abierto en la mesa, señal de que ya detectó cuáles libros son los prohibidos, mientras que el ama de llaves lleva en su hombro 3 libros que irán a parar directamente a la hoguera que está afuera de la recámara. Al fondo vemos que la sobrina del Quijote está echando al fuego un libro. Por supuesto, quien está acostado con actitud de resignación y con su armadura colgando detrás, pues es ni más ni menos que Don Quijote. Este grabado nos ayuda a ilustrar
de cierta manera, como en una biblioteca podía intervenir una persona eclesiástica o una civil que dictaminaba qué libros eran prohibidos y cuáles no, y se valían de otra persona de menor valía social a quien le daban el papel de ayudante. ¿Se acuerdan que ya les decía antes que se valían de ayudantes, ya fueran estudiantes o seminaristas? Entonces aquí el ama de llaves pues ilustra cómo les ayudaba. Y el bibliotecario entregaba los libros al inquisidor y solo él, junto con el tribunal, tenían la autoridad para la quema de libros. Ahora bien, en el programa oficial de estudios de la Compañía de Jesús, mejor conocido como Ratio Studiorum, se incluye un apartado denominado Reglas para el prefecto de la biblioteca, conformado por los siguientes 12 puntos. 1. Que tenga en la biblioteca el índice de libros prohibidos. O también se podían encontrar los decretos para el caso de la Nueva España. 2. Que la biblioteca se halle cerrada, cuyas llaves él mismo las tenga. 3. Que coloque todos los libros en orden. 4. Que cada uno de los libros lleve escrito en el exterior su título. 5. Que tenga un catálogo. 6. Que en otro catálogo se escriban aquellos libros que estén en nuestro uso fuera de la biblioteca. Empero, los que se extraviaren y que deberán ser restituidos en un plazo de 8 días, se anoten en una tabla que para este propósito colgará de la pared, devueltos los cuales lo que haya sido escrito se borra. ¿Sí? Una vez que ya se devolvían, se borraban de la tabla. 7. A ninguna persona dará un libro de la biblioteca sin la licencia especial. 8. Cuide de que la biblioteca esté perfectamente limpia y ordenada. 9. Cuando faltan algunos libros, los compre o los cambie por otros mejores. 10. Que ciertos libros de los más usuales estén en un lugar público. 11. Que tenga un libro en el cual vayan inscribiéndose todas las obras que se exhiben a la luz pública en su colegio, como son comedias, diálogos, discursos y otras de género semejante. 12. Si se prestasen algunos, tenga diligencia para que se recuperen a su debido tiempo. Como vemos, se siguen repitiendo algunas de las acciones de las que ya hemos hablado. Sus cualidades. Con tantas funciones por cumplir, un bibliotecario debía poseer cualidades determinadas. Según consta en el tomo 3, parte 1 de las obras de Juan de Palafox y Mendoza, hay un capítulo denominado de los ministros de la casa del obispo cuanto al culto divino y obras de caridad. En el parágrafo primero titulado del confesor ordinario, teólogo y bibliotecario, se mencionan las siguientes cualidades que debía tener un bibliotecario religioso. Voy a citar, suelen los prelados tener un teólogo de cámara, con el cual comunican y a quien hacen estudiar algunos puntos que quieren breve expedición, y es bien que sea varón virtuoso, docto, en escolástico y moral son los temas, y que no ignore lo expositivo, por si quisiere el prelado que le ayude a buscar lugares de la Escritura, la Biblia, la Santa Escritura, y de santos, para sembrar la palabra de Dios. Al teólogo toca cuidar de la librería del obispo y que esté muy bien guardada y conservada, de la cual tendrá llave particular. Nuevamente vemos aquí el cuidado, la limpieza, la llave. Y no dejará entrar en ella a nadie sin expresa orden del obispo. Procurará tener muy bien vistas las materias canónicas que miran al oficio pastoral y los autores que sobre esto han escrito, que son muchos. Al dicho teólogo toca presidir en las conferencias morales que se tendrán en casa y dirigirlas,
y hacer que se ejerciten con grande cuidado, proponiendo la forma y los puntos, resolviendo las dudas, si ya el obispo no las resolviere, con toda distinción y claridad. Es bien escoger teólogo que no sea escrupuloso, pero con igual advertencia a que no sea relajado y que no defienda opiniones anchas en lo moral, señaladamente aquellas a que es más propensa la naturaleza, gobernándose con espíritu, seso y prudencia en esto. Será el teólogo muy asistente, en casa y en la librería, y no dejará los libros de las manos, porque ha de estar expuesto a que todos le pregunten. Fíjense, debe de ser sabio, porque todos le van a preguntar. Y ser deudor de todos en cuanto mira a este género de erudición y enseñanza, siendo así que en la casa de un prelado esto es lo que más se ha de ejercitar. A este sujeto empleará el obispo en los concursos, para que sea uno de los examinadores y dé su parecer y voto, fíjense, dé su parecer y voto en los sinodales, y será su consultor en esta parte. Y así ha de ser la profesión de su entereza, virtud y prudencia exactísima. La recomendación de este sujeto también se explica bastantemente en que es muy verisímil que le tenga por su confesor el ordinario, confesor ordinario, el obispo. Y así serán muchas las cosas interiores que le remitirá, porque sabe que debe ser un guardián de secretos, el bibliotecario. ¿Qué se puede resaltar de este texto? Las características primordiales del bibliotecario debían de ser la entereza y la virtud. Tenía que ser varón virtuoso y docto, conocedor de las necesidades espirituales e intelectuales de su comunidad, convento, seminario o escuela, cualquiera de tipo de la biblioteca que fuera. Tenía que ser alguien que se gobernara con espíritu, seso y prudencia. De tal suerte, el bibliotecario tenía en sus manos un poder importantísimo, influía sobre las voluntades, pues tenía el poder de la palabra escrita y era quien estipulaba si una carta u obra espiritual o moral era permitida o no. En otras palabras, era quien daba su fallo final en la trascendencia o no de la obra. Si bien es cierto que Palafox está hablando de las cualidades de un bibliotecario obispal, cabe preguntarnos, ¿podemos arriesgarnos a aplicar estas cualidades a todo tipo de guardián de libros? En el caso de las bibliotecas no obispanas, habría que especificar cuál es su cometido y su tipología, y para qué estaba destinada. Y con base en ello sabremos cómo era su bibliotecario y si estas cualidades se pueden aplicar a él. En términos generales, la persona a cuyo cargo estuviese una biblioteca, sobre todo en una biblioteca colegial, tenía que poseer amplios conocimientos de cualquier ciencia. El bibliotecario, por tanto, no sería cualquier tipo de persona, sino una tal que reuniera a un tiempo la suficiente erudición junto con un juicio sensato que lo condujese a valorar autores y obras. Por tanto, el bibliotecario no solo era un mero censor de obras, sino debía poseer un amplio conocimiento sobre toda clase de ciencia. Muy someramente les hablaré de un caso que tratamos en el libro Bibliotecarios no obispanos, El mundo en una sola mano, que es una bibliotecaria en las postrimerías de la colonia. De acuerdo con el inventario de libros que contienen los dos estantes de la librería del convento de nuestros padres Señor San José y nuestra Madre Santa Teresa, antiguo de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Los Ángeles y primero de la América, del año 1835, se dice, según su portada, este documento es de la Biblioteca del Santo Noviciado del Convento de Carmelitas Descalzas de la Puebla de Los Ángeles. Según su portada, bueno, sí, la primera hoja, dice que había una librera o bibliotecaria llamada Ángela del Señor San José.
Ella tenía como labores el registro, la ordenación y el sellado de las obras. Es decir, realizaba el inventario, permitía la consulta de los libros con previa licencia de los superiores y ponía las marcas de propiedad en cada volumen. Esto es, el ex libris manuscrito, el sello y la marca de fuego. Los oficios de cocinera, enfermera y bibliotecaria requerían de conocimientos especiales, por eso recaían casi siempre sobre una misma persona, o en su defecto dos, pero generalmente pues una bibliotecaria tenía que ejercer también los oficios de enfermera, se requerían de muchos estudios. Esa ilustración es San Hipólita de Jesús, no tiene nada que ver con la hermana mencionada, pero ilustra, me ayuda a ilustrarlo porque vean cómo tiene su biblioteca ahí a un lado. Bueno, vamos a pasar al caso ya específico del bibliotecario de la Biblioteca Palafoxiana. Una de las bibliotecas más emblemáticas de México, no solo por su belleza o su historia, sino por ser la primera pública en América Latina y la única que conserva sus características originales como biblioteca novohispana, es la Biblioteca Palafoxiana, que se encuentra en la ciudad de Puebla, capital del estado homónimo. Recibe este nombre debido a su creador, el obispo Juan de Palafox y Mendoza, quien también fue virrey, arzobispo de México, visitador general de la Nueva España, juez de residencia de 3 virreyes, capitán general de todas las fuerzas militares, presidente de la Real Audiencia de México y creador de las constituciones de la Real y Pontificia Universidad de México. El 5 de septiembre de 1646, Palafox y Mendoza donó su colección personal de libros y objetos a los colegios de San Pedro, San Pablo y San Juan Evangelista de la ciudad de Puebla. Cito: por ser muy útil y conveniente, hubiese en esta ciudad y reino una biblioteca pública de diversas facultades y ciencias, donde todo género de personas, en particular los eclesiásticos seculares y regulares y otros profesores de las letras cursantes y pasantes, puedan estudiar como les convenga, por la grande falta que suele haber de libros en estas partes, por traerse de otras tan remotas y no haber en ellas número de impresiones y comodidad de papel para poderlas haber, en cuya consecuencia, a nuestra costa, dicen, hemos adquirido y juntado una librería de diversos autores, ciencias y facultades de la Sagrada Teología, sacros cánones, leyes y filosofía, medicina y buenas letras, que consta de 5,000 cuerpos, poco más o menos, que al presente tenemos en sus estantes, con su rejería de alambre y otras curiosidades a ella destinadas. En un manuscrito que consta de 65 fojas titulado Instrucciones para el Obispado de la Puebla y sus gobernadores, se incluye un apartado que habla de la librería y bibliotecario. De acuerdo con este documento, el bibliotecario fue el licenciado Bartolomé de Sos, es decir, Bartolomé de los Mártires, rector de los colegios. El bibliotecario debía guardar el orden, pero sobre todo no debía permitir la extracción voluntaria o no de ningún libro, dice el documento. Si nombráremos bibliotecario, para que tenga cuidado de esta librería, declaramos pierde el oficio si permitiere o dejare sacar libro alguno de la dicha librería. Y reservamos en nos la tenencia de las llaves de la dicha librería por los días de nuestra vida, y para después de ellos las tenga el bibliotecario que hubiéremos nombrado, y a su falta el rector de dichos colegios o la persona que nombráramos. Es decir, el rector de los colegios fungía como bibliotecario, tenía que ser una autoridad de cierta manera. Ahora bien, en las ordenanzas para la librería de los colegios, cuyo autor es Francisco Fabiani Fuero, se expresa lo siguiente: asimismo ordeno que los que hubieren de usar de la librería sean personas de satisfacción, y desde las 7 hasta las 10 de la mañana y desde las 3 hasta las 5 de la tarde
si no es que alguno se encierre para hacer alguna lección, y entonces que cuide de lo conveniente el que fuere bibliotecario, ¿no? Él tiene que ser el guardián, al final de cuentas. La labor del bibliotecario está muy bien especificada en los documentos. El funcionamiento de la biblioteca debía estar normado bajo un reglamento que estaría al cuidado del bibliotecario en turno. También vigilaría el horario de servicio y a los usuarios que cumplieren con lo estipulado. Sería quien sacara y devolviera el libro del estante, así como supervisaría al estudiante de confianza que le ayudaría en las labores. Limpiaría los libros cada 2 meses, guardaría en duplicado la memoria o inventario de los libros y junto con el tesorero, el prefecto de estudios o conservador y el rector, auditaría la biblioteca, fíjense, para verificar la existencia o falta de libros. Él sería también auditor. Dice así el documento: cada 2 meses se limpien los libros y se ponga en ellos algún algodón para que se conserven. Y esto lo hagan los colegiales, dándoles 20 pesos a todos los que acudieren por el trabajo. Y porque aunque consta la dicha librería de cerca de 5,000 cuerpos de libros, faltan algunos y es bien que se vayan comprando de nuevo para su mayor conveniencia y mayor plenitud. Ordenamos que en pagando las obras de los colegios, cada año se separen 300 pesos, los cuales se compren de libros en España. La memoria de los libros se guarde por duplicado, es decir, los inventarios. Hoy que conocemos son los catálogos, ¿no? Una por el tesorero, otra por el bibliotecario, que esté en la misma librería, y cada año se reconozca si falta alguno, con asistencia del prefecto de las escuelas, a quien hacemos conservador de dicha biblioteca, y del rector bibliotecario y tesorero, a cuyo cargo están los bienes y dineros de los dichos colegios y estudios. Sobre la actividad de organizar el acervo, tema que les pedí que guardaran en la memoria al inicio de mi exposición, el bibliotecario a cargo de la Biblioteca Palafoxiana, desde su apertura y hasta aproximadamente finales del siglo XVIII, momento en el que recibió una de sus últimas donaciones extensas, se dedicó a clasificar y catalogar el acervo. Fue a partir de 1773, año en que el obispo Francisco Fabián y Fuero donó una gran cantidad y dedicó todos sus esfuerzos al crecimiento y ordenamiento de la biblioteca, cuando ésta contó con una adecuada organización temática. Si bien es cierto, ya existían métodos de clasificación previos a dicho año, el que se siguió en la Palafoxiana fue, según palabras de Rafael Sánchez Vázquez, cito, un antecedente importante para el desarrollo de los sistemas de clasificación de bibliotecas. Hasta ahí la cita. La persona que la inventarió y la catalogó fue el licenciado Antonio de Torres y Tapia. Palafox incluye en la Carta Pastoral 8 una recomendación para tener clasificada la biblioteca. Los libros de la parroquia, bautismo, esto es una cita, los libros de la parroquia, bautismo, confirmación, difuntos y los demás los conserven muy particularmente en el archivo y los tengan con buena orden y curiosidad, y en ellos apunten todo aquello que convenga, se haga en cada uno índice alfabético o abecedario. En sus inicios, el acervo de la biblioteca se dividía de acuerdo con 26 temas específicos que se incluían en 10 grandes rubros, que son los que ustedes están viendo en la pantalla, cuyos rótulos en latín, puestos en el siglo XIX, todavía pueden verse hoy día. Y allí les pongo el ejemplo del primer tema. En el apartado de religión, el tema es expositores de la Sagrada Escritura, en latín, Scripturae Expositores. El punto 2, padres y doctores de la Iglesia, Ecclesiae Patres et Doctores. Y así, cada uno de esos 10 rubros tienen sus subdivisiones hasta formar 26 temas.
Por medio de estas clases se intentaba abarcar todo el saber que tiene que ver con el espíritu ilustrado que impera en las bibliotecas del siglo XVIII. A cada uno de los libros que componían las series anteriores, el bibliotecario asignaba un lugar y una clave. Así, cada libro tenía en el lomo los números del estante, casilla y número del libro. Todos los datos se depositaban en la memoria compuesta de 4 tomos forrados en pergamino, clasificando en ellos los libros por materias y orden alfabético de los autores. La organización no solo se reflejaba en las temáticas del acervo, sino también en el control de los ejemplares. Así, en las ordenanzas para la librería de los colegios, que les digo que su autor es Fabián y Fuero, se habla sobre la necesidad de marcar cada ejemplar. Dice así el texto: a todos los libros de esta librería, además de la marca que debe tener del colegio, se ha de poner en los folios 10, 20 y 40 a cada una la inscripción que diga Colegio de San Juan. Y asimismo se les ha de poner su tarjeta, una tarjeta impresa del número que les corresponde en la librería, y de modo que un mismo número no corresponda a 2, guardándose este modo y orden. Vamos a las conclusiones. Como vimos, las bibliotecas eran de carácter público y privado. Las hubo conventuales, colegiales, de seminario, universitarias, públicas y particulares. En todas ellas, las labores del bibliotecario se abocaban a registrar el acervo en un inventario o memoria, otorgarle una identidad a través de marcas, conservarlo y preservarlo. Gracias al esmero, vigilancia, cuidado, secreto y fidelidad que los caracterizaban, eran designados para velar por el resguardo de la biblioteca y del archivo. Vemos entonces que guardar con celo, en secreto y con fidelidad la información que la orden, el colegio o la institución dejaban a cargo del bibliotecario o archivero era una tarea sumamente importante, pues en sus manos estaba la preservación de la memoria de la comunidad. Después de este breve panorama, podemos concluir que el bibliotecario novohispano imprimió en piedra su huella por el largo camino de la historia del libro en nuestro país. Su amor por los libros y el cuidado que tuvo por su preservación son fieles testigos de la presencia de esta figura señera que puso orden en el conocimiento al interior de las bibliotecas, que ponía límite a las manos destructivas, que infringía estimación y confianza en la protección del acervo, que requería de erudición y doctrina para estar al frente de inestimables tesoros, que fungía como administrador no solo de los dineros destinados a la compra o al cuidado, sino también del personal que lo auxiliaba. El bibliotecario de la Nueva España, en su papel de guardián de los tesoros bibliográficos más preciados, tenía por misión principal la de su resguardo, pero también se encargaba de su control, consulta y preservación, motivos por los cuales tenía que ser una persona seria, ordenada y responsable, y además conocedora de las fuentes y las lenguas. Y esto nos muestra el enorme compromiso que adquirió en aquellos momentos, porque gracias a hoy día las colecciones bibliográficas que hemos heredado de nuestro rico pasado colonial siguen al alcance de nuestras manos. Domingo Buonocore, en su diccionario de bibliotecología, siguiendo al filósofo alemán Eduardo Spranger, define al bibliotecario de todos los tiempos como aquel hombre social que mueve su vida exclusivamente por sentimientos de solidaridad, altruismo y simpatía hacia sus semejantes. Él es, bien se ha dicho, un servidor, el servus servorum scientiae, el servidor de los servidores de la ciencia, y por sobre todo y ante todo, un educador, un guía, un preceptor de lecturas, un terapeuta de los espíritus y un verdadero cura de almas. Y estas palabras, sin temor a equivocarme, me hacen pensar, sin duda, en el bibliotecario novohispano. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Verónica, por esta preciosísima conferencia que obviamente responde a lo que es la vocación del bibliotecario. Sí, definitivamente, yo te felicito mucho porque es un reconocimiento a través de la historia del bibliotecario. Y otra cosa que me llama mucho la atención fueron tus 15 mandamientos. Y el último mandamiento es guardián de los secretos, que me parece extraordinario porque, pues sí, cuando vamos a una biblioteca, pues ya pues preguntamos por algunos libros, no queremos que se compartan, etcétera, ¿no? Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención es tu eh, referencia al convento de las Carmelitas Descalzas de Puebla, de la bibliotecaria. De eso casi no se sabe, ¿sí? Por ahí se dice algo de las bibliotecarias y demás, pero aquí nos refleja un cargo que tenía la bibliotecaria para llevar a cabo el conteo de los libros, y eso que eran lugares cerrados donde no se prestan los libros, ¿no? Y sin embargo nos sirve ahora enormemente para hacer un estudio sobre lo que se leía en los conventos. Muchísimas felicidades, de veras muy conmovedora tu participación. Bueno, no sé si quieras leer algunos de los comentarios que hay algunas preguntas, también hay felicitaciones, desde luego. ¿Quieres leerlos tú? ¿Quieres que te los comente? Como tú quieras. Pues, doctor, mire, como les comentaba, bueno, eh, tengo que retirarme, pero a mí sí me gustaría que si, por ejemplo, me pudieran escribir a mi correo y yo Perfecto. les contesto puntualmente a cada uno sus comentarios, sus dudas, yo les agradezco mucho. La invitación está, doctor, para seguir investigando. Este tema no creo se haya agotado. Nosotros nada más localizamos 7 inventarios de 6 bibliotecas. Nos da una muestra solamente de la labor del bibliotecario, pero es que creemos, y de hecho lo platicamos la maestra Elvia, el equipo de trabajo, que era necesario ahondar, era necesario buscar más inventarios que nos den más luces. Entonces, la invitación está puesta y sobre todo, pues para que quien no conociera esta obra la lea. Esto que di nada más es pues una pequeña muestra, pero es muy interesante el tema. Y sin temor a equivocarme, doctor, y si lo hay, por favor, corríjanme, creo que no hay estudios todavía sobre este tema, aparte de este libro. Eh, Exactamente. Y, y entonces hay que seguir. Uh-huh. Y por ahí nos dice que si se puede volver a ver la conferencia. Claro que sí, a través del Centro de Estudios, ya sea por YouTube o por el Facebook, ¿verdad? Y Eh, también, doctor, si me lo permite y si están interesados para quienes les resulte necesaria las referencias, se las puedo proporcionar con todo Perfecto. gusto porque yo pienso que pueden leer más información. Entonces, si Sí, gustan escribirme a mi correo y solicitarme las referencias, con todo gusto se las puedo proporcionar. perfecto. Oye, mi otra cosa que también te quiero felicitar son las imágenes que pusiste, son magníficas, ¿eh? Es un recorrido por los grabados maravillosos, para mí algunos muy, muy desconocidos, pero me encantó el de Soripólita. Es que es un personajazazazo y me encantó la imagen. Bueno, pues sabemos que tienes un compromiso posterior, ya pusiste ahí tu correo electrónico. Te felicitamos enormemente los más, casi 230 seguidores que tuviste, lo cual habla de un gran interés por el tema, sin duda alguna. Y esperamos tenerte pronto y agradecerte a nombre de la Universidad Iberoamericana, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Una calurosa felicitación. Rafael Rosado por ahí te manda un aplauso muy cariñoso. Desde Guatemala también tienes comentarios. En fin, ya no te queremos entretener, sabemos que tienes un compromiso. Muchas felicidades y nos vemos la próxima semana con otro muy interesante
una presentación muy interesante para aprender lo que es el valor del libro y en este caso de los bibliotecarios, tema fundamental. Muchísimas gracias. Hasta pronto, nos vemos, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.